Buenos días de nuevo, chicos. Vamos a continuar con el tema de vectores o magnitudes vectoriales. En esta ocasión vamos a iniciar explicando cómo convertir una magnitud vectorial en un vector. ¿Qué es un vector? Bien, vamos a empezar respondiendo la pregunta. ¿Qué es un vector? Un vector es una flecha cuya longitud representa a la magnitud vectorial. A través de una escala comparativa. Y la punta señala la dirección en que se aplica. Así pues, podemos representar cualquier magnitud vectorial como una flecha. Solamente hay que señalar qué escala estamos utilizando y en qué dirección se aplica dicha magnitud. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a representar un desplazamiento de 80 kilómetros al norte. 80 kilómetros al norte. Físicamente 80 kilómetros no lo vas a poder representar, pero en centímetros sí. Para eso son las escalas. Entonces tú estableces qué valor en kilómetros le vas a dar a cada centímetro que dibujes de tu flecha. Esa es la escala. Son 8 kilómetros. El tamaño más práctico de un vector es el que no rebase a 10 centímetros, que es el que puedes trazar en una hoja tamaño carta. Entonces, digamos que si el 80 lo convertimos en 8, es un tamaño razonable. Entonces, digamos que un centímetro represente 10 kilómetros. Entonces, mi desplazamiento de 80 kilómetros lo voy a dividir entre la escala que establecí, 10 kilómetros. Y se va a convertir en 8 centímetros. ¿En qué dirección dice ahí? Dice que al norte. Una vez que ya utilicé la escala, dividiendo la magnitud entre la escala señalada o elegida, ya se convierte en un vector de 8 centímetros dibujado al norte. Lo que me resta es trazar el vector. En, bueno, no, me quedó muy horriblemente. Déjeme mejor uso los recursos de aquí del pizarrín. Pongo mis ejes. Ahorita borramos eso. Busco los 8 centímetros hacia el norte, que es hacia arriba, utilizando un instrumento adecuado. Bueno, aquí obviamente que no lo voy a poder, pero voy a representarlo con una flecha. Acá va, supongamos que aquí son los 8 centímetros al norte. ¿Sí? Ya nada más me resta identificar mi vector, como lo estoy señalando en la conversión que hice. D es igual a 80 kilómetros al norte. Y esa sería la representación de un vector, cualquiera que este sea, desplazamiento, fuerza, velocidad. Cualquier magnitud vectorial se puede transformar en una flecha. Tan solo lo que tenemos que hacer es elegir una escala que me transforme las unidades en centímetros y que sea de un tamaño tal que pueda dibujar sin ningún problema. Muy bien, cualquiera se puede hacer de esa manera. Muy bien, ahora
vamos a explicar qué pasa cuando varios magnitudes actúan simultáneamente. Supongamos que un objeto o una persona se desplaza de un punto a otro punto, ¿sí? Recorriendo varios desplazamientos hasta un punto final. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento resultante que se traduciría en cuál sería la suma de los dos desplazamientos? En magnitudes vectoriales, la suma no es algebraica, no si no son colineales, si no tienen la misma línea de acción. Vamos a explicar un ejemplo de estos y de una vez iremos explicando el método para hacer suma de vectores, el método gráfico. Muy bien, aquí tengo ya representada la situación que te acabo de comentar. Un objeto se mueve de un punto 1 a un punto 2, haciendo dos desplazamientos sucesivos. Se mueve primero esta distancia que por las cuadrículas podemos deducir, darle un valor, cuántos cuadros o cuántas unidades se movió hacia la derecha. Hacia la derecha podemos usar los puntos cardinales para señalar hacia dónde se está moviendo el objeto. Recordándole que los puntos cardinales, que ya lo sabemos y que son muy sencillos de entender, pero como quiera vamos a recordarlos. Es el norte hacia arriba, el sur hacia la derecha, perdón, el sur hacia abajo. Aquí vamos a borrar. El este hacia la derecha y el oeste hacia la izquierda, ¿no? Entonces quiere decir que nuestro objeto se está moviendo 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades hacia el este. Y luego una hacia el sur. Entonces nuestro objeto tiene dos desplazamientos. El desplazamiento 1 igual a 5 unidades hacia el este. Y el desplazamiento 2, una unidad hacia el sur. Tenemos nuestros dos desplazamientos y la pregunta abajo señalada aquí, ¿cuál es el desplazamiento resultante? Lo vamos a representar con una D mayúscula y una R minúscula, que sería el desplazamiento resultante. ¿Cómo encontrar ese valor que me están pidiendo y qué método puedo utilizar? Bueno, puedo usar dos métodos. El método gráfico, que es el que voy a explicar en este instante, y el método analítico, que consiste en, con los vectores que se están aplicando, formar un triángulo rectángulo y resolver buscando la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Aquí voy a señalar con una flecha de otro color. Bueno, rojo está, no, de otro color. Vamos a ponerla verde. ¿Cuál sería el desplazamiento resultante? Una línea recta entre ellos, ¿verdad? Entonces, el punto 1 con el punto 2, y este sería el desplazamiento resultante. Vamos a ponerlo aquí. Le escribí toda la palabra. Desplazamiento resultante. Ajá. Entonces, con el método gráfico, ¿qué vamos a hacer? Bueno, más o menos lo que estamos observando en esta cuadrícula. El método gráfico consiste en convertir los desplazamientos en vectores, ubicarlos en el plano, así como lo tenemos ya aquí, y unir el punto inicial y el punto final, y ese es el desplazamiento resultante. Encontramos la resultante midiendo físicamente el valor de la línea que une el punto final y el punto inicial y transformándolo a
la magnitud originalmente señalada. En este caso, si decimos que son 5 metros y 1 metro lo que se movió, pues directamente nos daría lo que es el tamaño. Aquí no se podría porque no puedo medirlo. No medimos ni un desplazamiento ni el otro, pero lo podríamos hacer en el pizarrón que tengo a mis espaldas. Vamos a dejar de compartir para resolver este caso en el pizarrón que tenemos aquí atrás. Bueno, para ello vamos a ir explicando. Tenemos el desplazamiento 1, que son 5, vamos a ponerle unidades, 5 metros. ¿En qué dirección dijimos? Hacia el este. Y el desplazamiento 2, 1 metro hacia el sur, hacia abajo. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar la resultante de estos dos desplazamientos? Tenemos que convertir estos desplazamientos en vectores. Ni 5 metros puedo dibujar en una hoja, entonces tengo que señalar una escala en centímetros. Sí podemos decir que 1 centímetro sea igual a 1 metro, porque nos queda de buen tamaño. Por consecuencia, nuestro desplazamiento 1 se va a convertir en 5 centímetros al este y el desplazamiento 2 en 1 centímetro al sur. ¿Qué hago a continuación? Trazo estos dos vectores de acuerdo a la ubicación que estamos señalando. Primero trazo los ejes, cuidando de que no perdamos la dirección perpendicular entre los ejes. Bueno, aquí se me está dando una rayita. Ahí está. Esta línea está derecha. Trazamos los 5 centímetros. Ahí están nuestros ejes. 5 centímetros los alcanzas a ver en la escuadra. Es aquí. Muy bien. Aquí es el desplazamiento 1. Ahora 1 centímetro hacia acá. Perdón. No, disculpe. Me debo mover hacia el este. Hacia el este, o sea, hacia acá. Bueno, como tengo más espacio, déjame darle una escala mayor. Aquí que sea 1, 2, 3, 4, 5. Desplazamiento 1. 5 centímetros al este. El este es hacia acá. Aquí trazamos el primer desplazamiento. Y luego 1 centímetro hacia abajo. Entonces nos movemos 1 centímetro hacia abajo desde aquí. Acomodamos bien nuestra regla. 1 centímetro. Este es el desplazamiento 2. Muy bien, para trazar la resultante y lo que mide, voy a usar otro color. La resultante es el punto que hay, o la distancia que hay entre el punto inicial y el punto final. ¿Ya viste cuánto mide? Mide 25. Ahí está. Y mira la distancia que es. Son 25. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Porque le dimos 5 centímetros a 1 centímetro para que fuera más visible. Entonces, este es mi desplazamiento resultante.
Sí, son 25 hasta acá, pero recordemos que aquí le dimos el valor de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la distancia medida de esa manera serían 5. Entonces, nuestro desplazamiento resultante son 5 centímetros por 1 metro, que equivale a la escala, serían 5 metros desplazados. ¿En qué dirección? Pues ya no quedó ni horizontal ni vertical, forma un ángulo. Para medir la dirección de la resultante vamos a colocar nuestro transportador en el origen, cuidando que el centro coincida el 0, el 180, el 90 y el 270. Fíjate que quedó tu resultante en el cuarto cuadrante. Este es el 4. Primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. ¿Qué ángulo es? ¿Lo ves? Menos de 350, exactamente 347. Hasta aquí. 340, 345 y 2 rayitas más, 347. La respuesta serían 5 metros, 347 grados. Dirección de la resultante. Y este sería el procedimiento completo para hacer una suma de vectores. Recapitulando el procedimiento. Tienes los vectores que forman este sistema o que se van a sumar. Eliges una escala. Transformas las magnitudes en centímetros. Las ubicas en un plano. La distancia y la dirección que estamos indicando. 1, 2, 3, 4, 5 al este. Y luego 1 al sur, aquí donde terminamos. Movemos 1 al sur. La distancia que hay del inicio al fin, esa es la resultante. Para saber lo que vale, la medimos. Usamos la escala que utilizamos, o sea, revertimos las unidades para que nos den de nuevo en metros. Y para saber la dirección, ubico la dirección utilizando un transportador. Bueno, pues este sería el método gráfico. Ya estaremos explicando más ejemplos, más casos en las transmisiones en vivo que estaremos realizando. Buen día.